¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles en Magazine TV, la señal que va contigo en todas nuestras plataformas, en redes sociales, por supuesto quien nos sigue en nuestro canal web y en YouTube a la carta, en el momento en que usted quiere estar bien informado. Hoy en nuestro tercer programa de la serie, los aspirantes a la gubernatura del estado de Querétaro. Esta nueva emisión en la que mucho agradezco la participación de quien seguramente, porque es candidato único, será el candidato formal en su momento a la gubernatura del estado por un partido de reciente creación, el partido Redes Sociales Progresistas. Miguel Nava Alvarado, en muchas ocasiones tuve la oportunidad de platicar con el abogado queretano cuando fue presidente de la entonces Comisión Estatal de los Derechos Humanos, ahora Defensoría de los Derechos Humanos, si es que existe. Esto es un nuevo reto, el que enfrenta Miguel Nava, su aspiración a ser candidato a gobernador y candidato en su momento. Hablaremos de ello, de los planes que tiene, de las razones del partido que dirige aquí en Querétaro, Ulises Gómez de la Rosa. Y en la mesa ya saludo a Miguel, abogado, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Andrés, buenas noches a todo el auditorio, es un gusto estar aquí contigo. En el debate con la mesa de periodistas es un privilegio tener a la compañera María Guadalupe Jiménez Martínez. Lupita, reportera de Exa Querétaro, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación y un saludo a todo el auditorio. Primero las damas, mi estimado amigo y compañero en Televisa Querétaro, nuestro jefe de información allá, Alejandro Nieto. Alex, qué gusto. ¿Qué tal, Andrés? Muchas gracias por la invitación. Saludo también al precandidato Miguel Nava. Pues vamos a platicar un ratito en este análisis muy puntual que hace esta mesa de Magazine TV. Y está, como decíamos, el presidente, el dirigente del partido Redes Sociales Progresistas, con una dilatada trayectoria política y en la administración pública también, mi amigo Ulises Gómez de la Rosa. Ulises, bienvenido, ¿cómo estás? Andrés, buenas noches, muchas gracias por la invitación, saludos al auditorio. Jackie Hernández, ¿cómo estás? Nuestra Muy jefa bien. de información. Muy bien, licenciado, pues aquí esperando sus preguntas que más al ratito las vamos a platicar. En pantalla estará permanentemente apareciendo nuestro número de WhatsApp, el contacto a través de la señal en Twitter, en Facebook Live y los teléfonos para lo que usted quiera comentarle a Miguel Nava Alvarado o a esta gran audiencia en vivo a esta hora de la noche o bien en la televisión a la carta, como digo, cuando usted quiera disfrutar o repasar de este nuevo encuentro con los aspirantes al gobierno de Querétaro. Bienvenidos, bienvenidas. Abogado, ¿cómo es que desde tu actividad profesional, después de dejar la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, de aspirar a otros cargos importantes a nivel nacional, como la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, regresas a Querétaro? Nunca te has ido de Querétaro, siempre has vivido aquí, pero regresas al activismo ahora en la política y en el ámbito de lo electoral. ¿Qué te anima a estar en esta nueva aventura? Como ciudadano, siempre crítico de la acción pública del gobierno federal, estatal y municipal, nos las pasamos criticando en sobremesas, con amigos, con familia, pero desgraciadamente no se da oportunidad de participar políticamente. Este derecho que está plasmado en la Constitución de poder acceder a cualquier cargo de elección popular en términos que maneje la ley es un sueño, una aspiración que sin un partido político no lo puedes hacer. ¿Tú ya intentaste en algún momento tener una candidatura ciudadana? Intenté ser aspirante a candidato, fíjense bien, a candidato, porque las candidaturas independientes como tal no existen.
Este artículo de la Constitución, que duró 156 años sin reformarse, que es el 35 fracción segunda, dice que el derecho de solicitar registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos. Entonces, en esta incursión que yo intenté hacer al Senado de la República hace 3 años, era imposible juntar las casi 34,000 firmas para nada más ser candidato. Es que es más fácil crear un partido político que ser candidato. Así es. Independiente. Para crear un partido político después de pasada la elección a gobernador o a presidente, si es un partido nacional, se requiere el 0.26 del listado nominal. Y ese 0.26 en distintas asambleas a lo largo de un año. Para ser candidato independiente te requieren el 2% del listado nominal en un mes. ¿Cuándo lo vas a lograr? Y en condiciones como las actuales, con la pandemia, es prácticamente Imposible. imposible, a menos que seas una figura pública destacadísima y con muchos años de conocimiento entre la gente, ¿no? Pues sí, pero de esos Y, que y son- aún así. eso difícilmente se encuentra. Una persona que sea muy conocida y que sin la marca de un partido político aspire a una posición y llegue. Solamente ha acontecido en el estado de Nuevo León hace 6 años con el famoso Bronco. Y fueron circunstancias muy peculiares. Pero se me hizo una invitación por este partido, como tú bien lo dices, de nueva creación, redes sociales progresistas, que viene a través de una resolución judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque el Instituto Nacional Electoral no aceptó que fuera partido político, solamente uno, hoy hay 3, pero solamente uno. Fueron a la impugnación, llegó al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial Federal y ahí fue donde se sesionó, se estudió y llegó a crearse el partido por resolución judicial. Este y otro más, hoy hay 3 partidos nacionales nuevos. Que por cierto, de acuerdo a la legislación electoral, no pueden ir en alianza. Van a ir solos, no podrán tener candidaturas comunes con ningún otro partido. En un intento, creo, en la ley, porque pues, realmente se queden los que tengan legítima fuerza y representación social, y no aquellos que se conviertan solo en franquicias, en algún caso hasta familiar o de negocio, ¿no? El negocio de la política electoral que se ve mucho. ¿Por qué decidiste aceptar? ¿Por qué con redes sociales progresistas? Porque me invitaron como ciudadano. ¿Y qué te convenció de ellos? La necesidad de participar. A diferencia de los políticos tradicionales, los ciudadanos que queremos aspirar a un cargo de elección popular, lo hacemos por convicción, por vocación de alguna forma. A diferencia de muchos políticos que lo hacen meramente por pura ambición, el poder por el poder. Inclusive se andan cambiando de un partido a otro, no terminan sus cargos públicos para los que fueron electos y ya están chapulineando para otro cargo. Esa es la realidad lamentable del país. Pero dice el dicho que tenemos el gobierno que nos merecemos. Y yo creo a veces que es cierto, porque la crítica que no pasa, como lo repito, de la sobremesa, entre amigos, no va a materializarse en un cambio. Si de veras como sociedad queremos cambiar, es indispensable participar. Y en la vía política es a través de los partidos políticos, no hay de otra. Bien, ahora platícanos un poquito de tu experiencia profesional. Si nos das una suerte de perfil tuyo, te conocemos, quienes hemos estado en el mundo de la información, y la gente interesada en las cosas públicas seguramente te ubica, pero muchas personas no, por aquel paso de 5 años, de 2012 al 2017, recordábamos hace un momento fuera del aire, al frente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. ¿Quién es Miguel Nava, además de haber sido el ombudsman queretano? Bueno, soy un queretano, aquí hice mi educación preescolar, la primaria, la secundaria, la prepa. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro como licenciado en Derecho. Estudié una especialidad fuera del país, lo estudié en la Universidad Complutense de Madrid en Derechos Humanos. Estudié en un Instituto Internacional de Derechos Humanos en Estrasburgo, en Francia. Y aquí en la propia Universidad Autónoma de Querétaro culminé mi maestría en Derecho Penal. Posteriormente, acudí a otra universidad extranjera, aquí no había esos estudios, y estuve en la Universidad Carlos III de Madrid, donde obtuve el título de doctor en estudios avanzados en derechos humanos. Mi vida... ¿Qué es tu especialidad? Has dedicado buena parte de tu vida a defender causas muy vinculadas a los derechos humanos. Y lo sigo haciendo.
Hoy me dedico a la defensa de los derechos humanos. Para defender derechos humanos no se requiere el cargo público. Se puede hacer desde la trinchera del ejercicio profesional. Pero yo en mi trayectoria profesional siempre me he dedicado a las cuestiones de seguridad, de los derechos humanos, de la vigencia del Estado de Derecho. Y, por ejemplo, tuve la experiencia de ser agente del Ministerio Público del Foro Común. Fui agente del Ministerio Público de la Federación por oposición. Aquí en Querétaro di apertura porque hice una asesoría de lo que es la Coordinación para la Protección y Promoción de Derechos Humanos, dependiente del gobierno del Estado, no es como un organismo público. También, pues fui años elemento de la Procuraduría General de la República porque tuve la oportunidad de ser el director general de extradiciones y asistencia jurídica internacional de la PGR. Tuve asuntos muy importantes como la extradición del exdirector de Pemex, aquel exgobernador de Coahuila, que me lo traje de Estados Unidos a recuperar en libertad, como le está pasando a Lozoya. Y tuve varias acciones en el ámbito internacional. También fui agregado para la Unión Europea, la PGR, lo mismo, lo que tiene que ver con la localización de fugitivos. Qué contrastes, ¿no? Estar entre derechos humanos y trabajando para las áreas de procuración de justicia. Es que justo es lo que la gente debe entender, que un área de procuración de justicia es un área de protección de derechos humanos. Debiera. Debería ser así. Entonces, esta parte que yo hice, también como agregado en el extranjero, la vengo a aderezar con las clases como profesor que dan derechos humanos, tanto en la escuela pública como privada, y me he dedicado principalmente a la defensa de los derechos humanos. También trabajé en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estuve la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, más de 2 décadas como servidor público, como empleado público. Mucho de chambear, porque además eres una persona joven. Pues tengo 52 años, ya no soy tan joven. Bueno. Nací el 17 de agosto de 1968. No está nada mal. Ahí en el jardín, Leo. Sí, en el Hospital Margarita, ahí es donde está el Jardín Guerrero. El hospital de la familia Paulín. Exacto. Por muchos años. Bueno, saludo a todos ellos y a toda la gente que nos hace favor de ver en Magazine TV, aquí en la señal en vivo o en su televisión a la carta, la señal que va contigo. Lupita Jiménez, ¿qué cuestionamiento tendrías? ¿Qué opinión te merece la candidatura de Miguel Nava Alvarado, al que seguramente como reportera conociste ya al frente de Derechos Humanos? Es correcto, muchísimas gracias. Y pues sí, es muy interesante observar que un perfil que proviene de la defensa de los derechos humanos pretenda estar del otro lado, ¿no? Cuando nosotros conocíamos esta parte difícil o este trabajo que realizaban en favor de la defensa de muchas queretanas y queretanas que pues manifestaban ciertos abusos, ¿no? de poder, ciertos abusos de autoridad en diversos sectores. Sin embargo, ahora con esta trayectoria que nos cuenta, pues el hecho de buscar estar del otro lado, pues es lo llamativo y lo interesante. Y sobre todo porque hay muchos temas que me parece que son importantes abordar con todos los candidatos, dado que pues son temas polémicos, son temas que requieren en cierto momento una respuesta. Entonces, me parece que uno de ellos es el tema del matrimonio igualitario, un tema que se ha quedado todavía rezagado en todo este tiempo y que sobre todo ha sido muy impulsado y aventado por las organizaciones civiles. Entonces, pues me encantaría preguntar cuál es la perspectiva del doctor Nava con respecto a esta parte de qué va a pasar con este derecho que lamentablemente, pues, digo lamentablemente porque no ha sido pues abordado desde una perspectiva equitativa, saber los temas a favor, los temas en contra, pero pues en este caso queremos ver la visión de alguien que al final del día luchaba también por esta situación, ¿no? Pues quiero comentar que primeramente está mal denominado matrimonio igualitario. Cuando yo fui titular de la Defensoría de los Derechos Humanos, presenté 2 iniciativas a 2 legislaturas distintas, pero muy importante que la gente sepa, para la unión civil entre 2 personas, sin etiquetarlo. Sin distinción de sexo. Sin distinción de la palabra matrimonio. Matrimonium, inclusive desde su etimología y su significado, mater de madre, monium, tiene que ver con la calidad de madre. 2 hombres no podrían ser madre. Entonces está mal llamado. En la Constitución Política Mexicana, en los 136 artículos no se va a encontrar con la palabra matrimonio. Pero lo que sí mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1, en el párrafo 5, es
el principio de la no discriminación. Entonces, estas uniones civiles entre dos personas no tienen que ver ni con la libertad de culto, ni con la preferencia sexual, que son condiciones que toma la Constitución de manera textual, como lo estoy diciendo. No puede haber discriminación ni por el ejercicio de un culto religioso, ni tampoco por la preferencia sexual. Pero también el párrafo quinto habla de una condición, el estado civil. No se puede discriminar a una persona por su estado civil. Un hombre o una mujer puede decidir ser casado o casada, soltera o soltero. No existe en la ley el término divorciado. Es un divorciado, un separado, un cornudo, un dejado. No. Eres casado, casada, eres soltero o soltera. Y el problema real radica que en el Código Civil de Querétaro habla de matrimonio entre un hombre y una mujer. Para descontextualizar este matrimonium, calidad de madre, porque dos hombres no pueden ser mamás, es importante que en la técnica legislativa se utilicen las palabras idóneas en nuestro rico lenguaje, ¿no? Entonces, yo propuse la modificación del artículo respectivo en el Código Civil para que existiese la unión civil entre dos personas. Esto en automático permitiría que, con independencia del sexo de las personas, se unan civilmente. Porque lo que se está protegiendo es el Estado civil, no la libertad sexual ni la libertad religiosa. Para empezar, se planteó esto al Congreso, pero un Congreso conservador y sobre todo mal informado, influenciado, impide que una persona decida si quiere ser soltera o casada. ¿Era la 57ª legislatura? Pues estuve en tres, ¿eh? O En sea, tres llegó. en tres distintas legislaturas. Al final de la administración del licenciado Calzada, una que iba terminando, que fue la que me eligió, luego otra completita y la pasada. O sea, estuve durante tres legislaturas. Y en todas a la congeladora. En todas a las congeladoras. Pero, ¿de qué se trata esto? De que la gente entienda que el Estado no te puede escoger a quién amar. Tú puedes determinar quién es tu pareja y también puedes determinar, aunque seas heterosexual, si quieres permanecer soltero o si quieres permanecer casado. Este es un tema que tiene que analizar el Congreso del Estado, pero lo tiene que analizar desde un punto de vista independiente. De ganar, evidentemente, llevarías una iniciativa en este sentido de nueva cuenta al Congreso. Pues yo pediría que la descongelen, porque la iniciativa está Ahí perfectamente... Ahí está durmiendo el sueño de los justos. Porque, repito, no es un tema de libertad religiosa, no es un tema de preferencia sexual, es un tema de no discriminación al Estado civil. Y más allá, si quieren, con esto para no alargarme, el Estado está obligado a brindar servicios públicos. Si yo voy al municipio de Querétaro, porque nació uno de mis hijos, como pasó en la última de mis hijas, tiene 10 años, pues yo voy a que me expidan una acta de nacimiento. Si desgraciadamente un ser querido, que ojalá nunca pase, muere, me tiene que dar un acta de defunción, porque el servicio público en una ley nacional de discriminación, una ley federal para prevenir la discriminación, no te pueden negar un servicio público. Entonces, si una pareja de personas, no le pongan etiqueta, va para que le den un acta de lo que hoy se denomina matrimonio, tampoco tendrían por qué negarse, porque no nada más lo discriminarían en el Estado civil, sino está previsto en la ley que la no obtención de un servicio público genera una condición de discriminación. Entonces, esa deficiente técnica legislativa, esa falta de preparación de nuestros legisladores, influenciados por el gobernador en turno, impiden que muchas cosas, como este caso que acabo de explicar brevemente, u otros casos, no caminen. Amigo Alejandro Nieto, jefe de Bueno, información en Televisa Querétaro. ¿Qué tal? Pues yo me quedo con esta última parte que comentaba antes de la pregunta de mi compañera Lupita, del tema de la Procuración de Justicia ligada a los derechos humanos. Mi pregunta va en dos sentidos. Una, en caso de verse favorecido con el voto del precandidato Miguel Nava, ¿cómo no se sometería a diferentes entes que ya están ahí? Y si realmente habría la oportunidad de gobernar con el proyecto que tiene. Esto se lo pregunto por lo siguiente. Cuando usted era ombudsman, una de las constantes que tenía era que pues, la ley no le daba dientes para aplicar. Sí hizo varias recomendaciones, eso incluso le costó
pues enfrentamientos mediáticos con los gobernadores en turnos de ambos partidos, pero en caso de verse favorecido vemos dos rubros, o particularmente así lo veo. Uno, un sistema de justicia que está siendo instaurado y va a trascender la administración una vez que se vaya el gobernador actual, y otra también como en un partido de reciente creación no obedecer a pues imposiciones que le pudieran poner dentro del mismo partido en caso de haberse favorecido con el voto, cómo ofrecería o cómo le garantizaría a los ciudadanos que justo va a ser autónomo su gobierno y no sometido tanto al poder judicial como a los intereses partidistas. Bueno, en nuestro país tenemos un sistema de gobierno presidencialista y ese sistema de gobierno presidencialista en los órdenes gubernamentales, tanto estatal como municipal, se replica. Aunque el artículo 49 de la Constitución prevé la división de poderes, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, en ejecutivo y judicial. Nos damos cuenta que esto es una mentira, porque los poderes ejecutivos concentran toda la autoridad, le ponen el pie en el cuello al poder legislativo, influencian en el poder judicial. Al menos si yo en un momento dado fuera favorecido por el voto de las y los queretanos, al menos en mi gabinete, yo no haría una pandilla de amigos como pasa en este gobierno y en el pasado. Existen organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionistas, Colegio Médico de Querétaro, Universidad Autónoma de Querétaro, Facultad de Medicina, una de las mejores del país, que propongan al secretario de Salud. Está la Facultad de Ingeniería, secretario de Obras Públicas, Colegio de Ingenieros, está un club de industriales, secretario de Desarrollo, secretario de Desarrollo Económico. ¿Para qué? Para tener la certeza que la o el funcionario público no es el amigo, el compadre o la cuota política del gobernador. Los problemas que tuve como presidente de la Comisión de Derechos Humanos y posteriormente de Defensoría es cuando yo asumo el cargo, el 12 de febrero del 2012, no pasó ni una semana y ya me estaban llamando para mantener la cuota legislativa de aviadores, trabajadores al servicio de diputados y diputadas porque votaron por mí. Obviamente no les hice caso y esa misma legislatura que me eligió por unanimidad, al poco tiempo ya estaba hablando mal de mí para que me sacaran. ¿Por qué? ¿Por no aceptar una cuota legislativa? ¿Por no aceptar aviadores? No, no lo aceptaría. Y si yo fuera gobernador de esta entidad federativa, yo creo que se empieza desde tu casa. No pongas a tus amigos, no pongas a tus compadres. Has hecho, doctor Miguel Nava Alvarado, afirmaciones muy serias. Pero verdaderas. No hay. Vean la farsa que está pasando hoy en la elección del titular de la entidad superior de fiscalización. Pues empleados del gobierno del Estado a competir con un claro conflicto de intereses. Porque ¿qué pasaría si el titular, extitular de la UCB, que es mi amigo, lo respeto, y es un brillante funcionario público y tiene derecho a participar, él va a auditar la cuenta pública de UCB que tiene cientos de millones de pesos del año 2020? Sí, ¿Del año 2019? Okay. Desde luego. ¿Se abrió el proceso a los colegios de profesionistas? ¿Se está vigilando? Bueno, haciendo el abogado del diablo, Miguel, sí se abrió, hubo una convocatoria. ¿Y quiénes quedan? Veamos quiénes están quedados, vean quién me sustituye en la Defensoría de los Derechos Humanos. El que hace la ley hace la trampa. Y así funciona. Desgraciadamente así funciona nuestro país. Hace un momento hablaban de los partidos políticos. Por primera vez en la historia de nuestro país, antes no existía, en el 2014 se promulgó en el Diario Oficial de la Federación una ley general de partidos políticos. ¿Y quiénes lo hicieron? Los partidos políticos. ¿Las aspiraciones a ser candidato independiente lo hacen los ciudadanos? No, lo hacen los partidos políticos. ¿Por qué a un ciudadano común y corriente le piden el 2% del listado nominal para llegar a una candidatura en un mes? ¿Y por qué a una institución política en ciernes le piden el 0.26 en un año? Porque lo hacen los intereses de los partidos políticos. Eso es un absurdo descomunal. Pero más absurdo lo que pasaba en Querétaro, que en Querétaro la ley electoral local no empataba con la ley electoral federal. O también, por ejemplo, cuando yo fui presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, en una acción de inconstitucionalidad tuve que tirarle la ley de responsabilidades a los servidores públicos del Estado de Querétaro por sentencia de la Suprema Corte.
porque no se está respetando el Estado de Derecho. Porque el respetar el Estado de Derecho, y para quienes nos ven lo que dice la ley, genera una condición de certeza jurídica y legalidad, que es un derecho fundamental. Porque los derechos humanos en nuestro Estado, en nuestros municipios, son meramente un discurso político. Tú pregúntale a cualquiera de los precandidatos que tengas aquí qué son los derechos humanos. No te lo vas a saber decir. ¿Cómo se garantizan los derechos humanos? Tampoco te lo vas a saber decir. Entonces, es importante que en Querétaro exista para una paz y una convivencia civilizada un respeto de la ley, pero empezando desde quien la aplica, que son las autoridades. Y al menos en mi experiencia como 5 años presidente de la Comisión de Derechos Humanos, claramente se veía que en distintos rubros y sobre todo en lo que es la procuración de justicia, no se respetaba. Hoy tenemos en el artículo 21 de la Constitución y en el 102 la función del Ministerio Público, 102 apartado A, autónomo. ¿Es autónomo un fiscal que en una terna lo señala el gobernador cuando ya antes era su empleado? Y estoy hablando de Querétaro. ¿O es autónomo Gertz Manero? Yo contendí para ser fiscal general. Cuando Gertz Manero le recibió la Procuraduría General de la República para ser el Procurador General de la República encargado, y después de manera milagrosa contendemos varias personas y los grupos deciden que Gertz Manero, el empleado de López Obrador, sea el fiscal general del Estado, es una simulación. De eso estamos hartos. Por eso es que yo agradezco a un partido político de nueva creación que sin que yo tenga militancia en ningún otro partido político, opta por un ciudadano, pero un ciudadano que te va a hablar con la verdad, que no te va a engañar y que no va a disimular, porque tú no puedes disimular a tus amigos. Yo no puedo meter a mi médico de cabecera para que sea el secretario de salud, ¿o sí? Yo no lo haría. Yo no voy a poner a mi amigo ingeniero a que sea el secretario de Obras Públicas. No, hay que poner a la gente más capaz. Y hoy es una responsabilidad de los votantes, primeramente, participar, salir el día de la votación a elegir. En Querétaro, cuando es votación a gobernador, difícilmente se llega al 50% del listado nominal. Quiere decir que 50 personas de cada 100 no van a votar. No puedes dejar como una moneda al aire el futuro de Querétaro. Quienes nacimos aquí, quienes vivimos aquí, sabemos perfectamente bien, la audiencia lo sabe, que el Querétaro que yo viví de niño no tiene que ver nada con el que hoy viven mis hijas. Hoy mis hijas no pueden salir a jugar libremente como antes. ¿Por qué? Por la inseguridad, por los altos índices de crecimiento de la delincuencia, por la desatención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Esas criaturas que hoy están en las colonias, que hoy están en los semáforos, se convierten en adolescentes y tienen que comer. Y muchas veces se drogan y no hay una política de prevención del delito. Las niñas y los niños están olvidados. Hoy hay un rezago educativo por la pandemia. ¿Y quién lo va a atender? Las diferencias abismales entre la educación privada y la pública, todo eso va generando la descomposición de los esquemas de gobierno y es lo que nosotros los ciudadanos, los que no participamos en la política activamente, tenemos que presentar un gobierno cercano, no una mentira permanente como pasa hasta el día de hoy. Estamos en Magazine TV en vivo y en nuestra programación a la carta, en la señal que va contigo, con el aspirante a candidato, lo será, del partido Redes Sociales Progresistas, el doctor Miguel Nava Alvarado, en un proceso inédito en muchos sentidos para Querétaro, de entrada por la cantidad de aspirantes que hay a ser candidatos a la gubernatura. Es una fila más larga que la fila a las tortillas, como digo aquí reiteradamente. Será cantidad o calidad lo que estamos viendo. Por lo pronto ya se bajó uno, o lo bajaron, quien estuvo aquí hace 8 días, Carlos Villagrán Kiko, que como advertíamos saliendo del programa esa misma noche y lo escribíamos en nuestra versión impresa de Magazine y el Garufa en Rumores, desde esa noche nos quedaba claro que era mucho más posible que él fuera, en su caso, candidato a presidente municipal y ahora ya hasta eso dudo, que candidato a gobernador. Apenas el día de ayer por la noche, la presidenta de ese partido, la diputada Connie Herrera, anunciaba que irán con Mauricio
el candidato del PAN con Mauricio Curi González, y que Kiko no irá como candidato a la gubernatura del estado. Y esto pues ya hoy volvió a correr como reguero de pólvora por la calidad mediática de la figura que representó durante tanto tiempo Kiko. Pero en medio de esto probablemente haya 6 mujeres candidatas, otra cuestión inédita, y quizá hasta 10 candidatos al gobierno del estado. Vemos en un principio un proceso que puede tener, además de cantidad, calidad o no. Alejandro Nieto, en tu opinión, compañero jefe de información de Televisa Querétaro. Muy buena pregunta, Andrés, y justamente era parte de lo que quería preguntar al candidato a futuro, porque muchas veces va en 2 ejes. Uno, si es ya más cantidad, estará por verse la calidad de las propuestas de cada uno de los aspirantes, y también es cada vez más común el recurrir a personajes públicos ajenos a la política, y lo vemos en Querétaro y lo vemos en otros estados, cantantes, futbolistas, artistas. Al parecer, y esto es particular mi punto de vista, se está intentando tener ese contacto con la gente, abaratando las candidaturas, haciéndolas, pues con esta bandera de los ciudadanos, pues cualquier persona puede aspirar. Lo importante acá es ver, más allá de las propuestas, el aterrizarlas y el cómo hacerlas, porque las propuestas que nos ofrecen diferentes candidatos, y esto también es personal, se repiten en ocasiones hasta sexenio con sexenio, pero muchas veces no se logran porque no está el escenario, y era parte de la pregunta que le hacía al aspirante Miguel Nava, si las condiciones estaban dadas para poder aterrizar un proyecto, y más de un partido de reciente creación que no solo con redes sociales progresistas, sino con la mayoría de los partidos nuevos. Los ciudadanos, las principales dudas que nos preguntan y que nos dicen a nosotros en la calle es quiénes son, de qué partidos salieron, ahora quiénes los están integrando. Entonces falta esa claridad para los nuevos partidos, y sabemos que lo están haciendo, y por eso está el trabajo en calle, pero es decirles el cómo hacerlo, y sobre todo también pues el saber y el ser transparentes en este juego que pues muchos han señalado ya tiene sus pros y sus contras, que es el juego de la política, Andrés. Te pregunto lo mismo, tu opinión, Lupita Jiménez, de Exa Querétaro. Se está perfilando una campaña y una elección con cantidad, eso es obvio, pero ¿habrá calidad? ¿La vas percibiendo? Por el momento no, porque además también hay que recordar los tiempos electorales. Muchos candidatos todavía se muerden los labios por poder empezar a exponer sus proyectos. Sin embargo, me parece que el tema aquí, y más por la coyuntura sanitaria que hemos estado pasando últimamente, pues me parece que la calidad que va a notar la gente va a ser en la propuesta principal, que es qué van a hacer con respecto a la pandemia por COVID-19. Me parece como una de las principales problemáticas que tendrá que ser pues seguramente tema para todos los partidos políticos, y ahí me parece que podemos empezar a ver la calidad de las propuestas, que sean realistas, que sean apegadas a lo que realmente pues quisiéramos tener todo el recurso, ¿no?, para poder combatir esta pandemia, esta enfermedad. Sin embargo, no se puede, está muy limitado el tema y el sistema de salud, pero pues ahí es donde creo que van a radicar mucho de las dudas de la gente, ¿no? El qué va a pasar con nosotros después en el tema sanitario y en el tema económico. Y creo yo que también a raíz de qué tan reales o qué tan fantásticas pudieran ser las propuestas, pues mucho nos va a decir también de qué tan real o qué tan fantástico es el perfil que está presentando el candidato, ¿no? Entonces creo que tendrá que depender mucho de cada tema que se esté abordando para poder determinar si el candidato es real o es fantástico al final del día. Lo mismo te pregunto, doctor, por lo que estás viendo, además de tu persona, en el resto de los partidos y quienes se presume serán candidatos al gobierno, ¿tendremos un proceso distinto por cuanto a no solo cantidad, sino calidad en las propuestas y en los candidatos, candidatas? Va a ser un proceso electoral único. Nunca ha existido una elección a gobernador con una pandemia mundial que afecta a todos los países, pero especialmente a nuestro país, a México. Y dentro de las 32 entidades federativas, específicamente a Querétaro, ¿no? Con un repunte en el contagio, con un incremento en el índice de mortalidad, que eso va a desincentivar que la gente vaya a votar. Tendremos que hacer una campaña en redes sociales, pero lo que decía Lupita es cierto. ¿En qué se van a destinar los recursos? En lo personal
yo no voy a ocupar un solo peso del erario público, ni un solo peso para mi campaña. Siempre he sido crítico de que cómo es posible que exista este gasto excesivo de los partidos políticos en candidatos, cientos, miles de millones de pesos, cuando hoy tenemos un México enlutado y un Querétaro también. Cuando la gente no tiene trabajo, no porque no quiera trabajar, sino porque no le dejan trabajar por la mala planeación del combate a la pandemia, o al menos de la retención de la propagación de esto. Entonces, ver estas campañas suntuosas, con estos espectaculares, un daño a la ecología, con estas múltiples pintas de bardas que siempre lo he criticado, no es la cancha en donde yo quiero hacer una propuesta en su momento. Es importante que la gente sepa que se pueden hacer campañas políticas sin tanto dinero. Yo haría la propuesta y se lo haría a los demás candidatos y candidatas. ¿Por qué no hacemos una campaña conjunta? ¿Por qué no nos sentamos en redes sociales y que exista un piso parejo como lo mandata la Constitución de Querétaro en el artículo 7º, párrafo 3º, para que exista igualdad? No hay un piso parejo. Yo le diría a la ciudadanía, quítenle la marca a sus aspirantes. A mí quítenme la marca de un partido, quítenselas a todos y vean quién es la persona más adecuada para dirigir los destinos del Estado. Porque yo te puedo decir que todos los candidatos y candidatas merecen mi respeto, pero mucho tiene que ver la marca por la cual compitan. Porque hoy vemos las candidaturas de Morena o del PAN, hacen colas, como tú dices, como yo lo he dicho varias veces, como si fuéramos a entrar a un antro, ¿no? Cuando éramos jóvenes, y estar moviendo la cabeza a ver si el cadenero te da oportunidad de entrar a ese lugar. Se pelean, ¿por qué? Porque quieren una marca. Pero ¿qué te ofrece la persona? ¿Qué te ofrece el hombre o mujer que tiene esa responsabilidad de hacer la propuesta? Hoy el reto es que la ciudadanía sepa que estamos en una condición muy delicada y que el mayor sacrificio la hace la ciudadanía, ni los partidos políticos y mucho menos los gobernantes, porque ellos, con la pandemia, con funciones o sin funciones, siguen cobrando puntualmente sus quincenas y todas sus prestaciones. Y uno que tiene necesidad de ir a trabajar, no puede. Y no puede por la pandemia, pero uno, si no sale, no recibe ni un centavo. ¿Qué piensas de esto, de estos temas, nuestra jefa de información y la gente, el público, Jacqueline Hernández? Efectivamente, tenemos ya varias preguntas en WhatsApp, licenciado. Comienzo con estas 3. ¿Confía en el árbitro electoral y qué espera del mismo? Sería la primera pregunta. Vamos con Sí, una por una, ¿te parece? me parece bien. Venga. ¿Confiaste en el IEQ? Confío en el Estado de Derecho y muchas veces las personas que ejercen el poder se equivocan en el ejercicio. En la reforma constitucional del 2014, político-electoral, los institutos electorales en el país dejaron de ser autónomos. Porque inclusive el Instituto Nacional Electoral, no lo digo yo, lo mandata la Constitución en el artículo 41, pueden cambiar a sus consejeros. ¿Qué nos damos cuenta del Instituto Electoral de Querétaro? Pues principalmente está con gente afín al partido que gobierna. Como ahora, aunque digan que no, influenció el gobierno de la República al INE por la mayor parte de los legisladores. Entonces yo confío y exhorto a estos ciudadanos y ciudadanas que están en el Instituto Electoral de Querétaro que hagan un ejercicio de imparcialidad y que verdaderamente velen porque existe un cumplimiento al Estado de Derecho. En muchas ocasiones, y te digo porque yo he litigado electoral, las determinaciones de los institutos electorales son totalmente parciales a favor de determinados partidos políticos. Esperemos que en el caso de Querétaro no sea igual. Jackie. Otra pregunta. ¿Cuál es su visión sobre la actividad empresarial en Querétaro y cómo se debe impulsar? Querétaro es un bastión de desarrollo tecnológico, industrial, agropecuario, pero no existen a veces los apoyos necesarios, y nos estamos dando cuenta, para que estas pequeñas empresas logren desarrollar. Son unos cuantos empresarios los que tienen capacidad de seguir pagando a sus empleados sin que les afecte, muy pocos, digo, no conozco quién, y el gobierno seguir recibiendo los impuestos. Hoy la apuesta en el sector de desarrollo empresarial en Querétaro es a través de apoyo, pero sobre todo, ¿saben a quién? A los trabajadores.
estos trabajadores de estas transnacionales que no vienen en las mismas condiciones de contratación con estos outsourcings. Ahí, cuando tú proteges a la clase trabajadora, cuando tú te preocupas por lo que está pasando, hay mejor desarrollo, mejores oportunidades de empleo. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues simple y sencillamente jalar a los empresarios a que hagan las propuestas y que esas propuestas sean parte de una política pública. Yo no le voy a decir al sector industrial qué hacer, pero el sector industrial sí le puede decir al gobernador qué debe hacer. Por eso es que regreso a lo que yo decía, si vamos a poner a una persona al frente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pues al menos que sea el Club de Industriales, los distintos gremios empresariales que digan, en esta mujer, en este hombre, se reúnen las características para impulsar el desarrollo industrial y empresarial de Querétaro. Un gobernador, al momento de llegar a la silla de lo que le denominan la casa de la corregidora, al sentarse, ese sillón no lo va a dotar de conocimientos de seguridad, de desarrollo económico, de salud, de ecología, de educación, de todos los rubros. El gobernador o gobernadora debe de acercarse de personas que sepan mucho más que él. Pero aquí no, aquí ponen los amigos y lo que dicen es lo que diga el gobernador. Lo que diga el gobernador, ¿por qué? Porque están nada más viendo a ver cómo quedan bien para permanecer en sus empleos. Entonces, en este sector, en el industrial, como cualquier otra área de desarrollo, lo importante es la persona que lleve la titularidad del ramo y que si llega a fallar, el gobernador no tenga ningún compromiso en retirarlo del gabinete. Y si tiene responsabilidad tanto administrativa como penal, o las dos, pues que sean las instituciones las que siguen, porque no nada más le fallarían al gobernador, le estarían fallando al gremio que los postuló. ¿Algún comentario, pregunta más de Y la nuestra última audiencia? pregunta, Ajá. el señor Alberto Ruiz hizo estas preguntas y la última, ¿piensa que por la pandemia se debería postergar el inicio de las campañas o bien cambiar las fechas de la elección? Hay un calendario electoral que mandatan las leyes. Es muy tarde para cambiar esto. No podrían empatar. Lo que sí se tiene que hacer es un piso parejo en todas las campañas y que exista una difusión menos parcial, ¿no? Para que todos tengamos oportunidad de participar. No estoy de acuerdo con que se pongan las fechas de las campañas, no se puede hacer, tenemos una constitución general, no puede ser por ocurrencia. Lo que sí tenemos que hacer son mecanismos que protejan a la población de un posible contagio y acudir a los medios tecnológicos que estén al alcance para que la gente vea las propuestas. Pero repito, yo insisto, invito a las candidatas y candidatos a que hagamos campaña en común, a que nos sienten a todos y nos hagan 1, 2 o 3 preguntas o que difundan en igualdad de circunstancias la currícula de cada uno para efecto de que la ciudadanía, que en la mayor parte no militamos en partidos políticos, tenga la oportunidad de elegir a su representante en el Congreso, a su presidente o presidente municipal o a su gobernador o gobernadora. Aquí una primera propuesta, hasta donde yo recuerdo no he visto ninguna otra con tal contundencia de un aspirante a candidato respecto del proceso electoral, que sean campañas conjuntas. Así es. Llega a ocurrir, por ejemplo, en la rectoría de la UAC. Ahí las campañas son conjuntas, absolutamente. No puede ir cada aspirante por su lado, para decirlo de una manera muy concreta. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? La estaremos llevando ahorita a nuestro invitado. Por ejemplo, el comentario de Patricia Heredia Rodríguez lo manda a saludar. Interesante los puntos de vista del invitado. Antonio Viván, Esme Montes Recendis. Alejandro Hernández Rojas pregunta sobre 5 propuestas concretas. En este momento la ley electoral no les permite a los aspirantes a candidatos hacer propuestas, pero sí me permite a mí llegar con la pregunta que hacemos en esta serie a todos quienes aspiran. ¿Cuáles serían, y te pregunto a ti, doctor, en consecuencia, los 5 grandes temas que hoy deben ser atendidos como prioritarios en Querétaro? No puedo hacer propuestas, como tú lo dices, pero hay temas torales que permitirían un desarrollo de Querétaro y sus habitantes. La salud. Importantísimo la materialización
del derecho humano a la salud. El Estado lo tiene que garantizar. Y si hay instituciones de salud privada, asaltan a los pacientes, lucran con la vida y con la integridad, entran a hospitales y les cobran cantidades en donde se mueren las personas. O entran y pueden pagar 1 o 2 días y lo sacan a una institución pública a morirse. Ese tema es fundamental. ¿De qué te sirve tanta libertad si estás enfermo? Y no tienes cómo curar. Exactamente. Eso es un tema primordial. Seguridad. A quien nos ve, cuando somos víctimas de la delincuencia, que difícilmente una queretana o un queretano se escapa de un robo, de un cristalazo, de cualquier delito. La impotencia, y no porque no puedas pagar el cristalazo, de que te vas a enfrentar a otro problema más grande que a veces que el que te cometió el delito, la autoridad. No te quieren escuchar, no te voltean a ver. Y si te hacen caso por una denuncia, seguramente el delito va a quedar en la impunidad. Pero cuando ya se cometió el delito y antes de cometerse el delito, vayan a las comunidades, aquí cerca de Corregidora, a las delegaciones. Niños a cada vez más temprana edad drogándose y no hace nada el Estado. Los esquemas de prevención del delito están totalmente nulificados. Tenemos una policía reactiva, no una policía preventiva. Y cuando se trata de investigar, una deficiencia total de la vinculación entre el agente investigador, el Ministerio Público y el juez de control. Este esquema de seguridad es indispensable para toda la sociedad. Si te afectan tu integridad, tu vida, tu patrimonio, no te permiten desarrollarte como persona. Otro tema que no puede postergarse más es el agua. El costo del agua potable en Querétaro, las concesiones a particulares, la gente que viene del interior del país a vivir aquí en zonas residenciales o a donde vaya a vivir. El costo del agua, que constitucionalmente tendría que dotar el municipio, no el Estado, es increíble. Y muchas veces abres la llave del agua y ni siquiera aire te sale, porque no te sale una gota, pero sí te la cobran. Y esta Comisión Estatal del Agua, lucrando, generan cientos de millones de pesos. El derecho humano al agua potable y su saneamiento se encuentra establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de nuestro país. Es un tema impostergable. El trabajo. Y hablemos de los burócratas. Jamás en Querétaro, óigalo bien, jamás en Querétaro le garantizan a un burócrata, un trabajador, municipio del Estado, el derecho humano a la vivienda. No hay un instituto de seguridad social aquí, pero los trabajadores no tienen Infonavit, no tienen Infoviste. El trabajo es algo muy importante. Y un tema que yo siempre traigo, y sobre todo por el activismo por lo que yo litigo, la atención permanente a la niñez. Es verdaderamente indignante ver la falta de oportunidades de un niño de la sierra, del semidesierto, o un niño de la capital. Esa desigualdad que existe en estas criaturas que tienen derecho a jugar, a educarse, a alimentarse bien, a tener condiciones de salud, y hablo de niños y niñas, inclusive los que tienen discapacidad, el Estado vive dándoles la espalda. Hay muchos otros temas más, pero yo creo que estos son pilares para el cambio y el desarrollo de nuestra entidad federativa. En síntesis, los temas que valora como prioritarios el doctor Miguel Nava: salud, seguridad, agua, trabajo y atención a la niñez. Muy bien, reflexiones finales, Lupita Jiménez de Exa Querétaro, compañera reportera. Muchas gracias. Pues de antemano, reconocer el esfuerzo de que alguien que nace de esta parte de la lucha social, que conoce acerca de los temas, de las necesidades de muchas organizaciones civiles, es un gran acercamiento para lo que pudiera necesitar la sociedad queretana, porque muchos de ellos, de esas necesidades se reflejan a través de estas organizaciones civiles. Yo lo destaco mucho, ¿por qué? Porque hemos visto de todo tipo de asociaciones que buscan soluciones, ¿no? El caso, por ejemplo, de aquellas integradas por mujeres, aquellas que tienen que ver con, que piden el alto al feminicidio, que piden la aprobación de la interrupción legal del embarazo, en fin, varios temas que organizaciones civiles han estado empujando, y que por supuesto también hay otros tantos, como el tema de la pobreza, el tema de la falta de alimentación, muchísimos temas. Sin embargo,
va a ser muy interesante el ver cómo se van a permear estas propuestas a raíz de lo que otros desde la clase política, que ya tienen cierta experiencia en un tipo de gobierno tradicional, pues será interesante equiparar estas propuestas y considero que el fuerte de este candidato sin duda alguna es pues este acercamiento que se ha tenido con la sociedad y sobre todo el estudio y el estatus, el que conoce el estatus de los derechos humanos aquí en Querétaro, y pues será muy interesante conocer su campaña. Gracias por venir y participar, Lupita, ha sido muy amable. Alejandro Nieto, tus reflexiones o pregunta final Pues vaya, interesantes las propuestas, interesantes también los temas troncales del aspirante para atender, creo yo, que quien resulte ganador y también por ahí en sus propuestas, no lo escuché, se va a sacar la rifa del tigre porque los temas de seguridad, educación, empleo, si bien se tienen que atender y vaya que serán parte de las propuestas de todos los candidatos, viene la parte de la reactivación económica y del tema de salud, que por ahí a algunos les puede o beneficiar o perjudicar para emprender su proyecto los primeros meses. Está claro que cada aspirante viene con una línea de trabajo, pero no podemos dejar de lado estos dos temas porque no va a ser un escenario, entre comillas, positivo el que se encuentre quien resulte triunfador de la gubernatura. Y pues interesantes las propuestas, habrá que ver en caso de verse favorecido con el voto cómo se estaría aterrizando, candidato. Gracias a Mar Flores por la felicitación al programa. Dice, es muy interesante lo que ha dicho el doctor Nava, le interesa saber qué opina del nivel educativo en Querétaro, de preescolar principalmente, que es donde ella labora. De una manera breve, Miguel, por favor. Yo soy profesor universitario, pero estoy convencido que el esquema educativo nacional es muy deficiente. Si queremos mejorar al país, se le tiene que apostar a la educación preescolar y a la primaria. Una niña y un niño que tengan una sólida formación preescolar y primaria, sin dificultad alguna llega al doctorado. Muchas gracias por su compañía a esta nueva emisión de Magazine TV, la señal que va contigo, y su programa en análisis y debate con aspirantes a la gubernatura. Gracias al doctor Miguel Nava Alvarado, de Redes Sociales Progresistas, al presidente del partido que nos acompañó aquí, Ulises Gómez de la Rosa, y en la mesa y análisis con periodistas, Alejandro Nieto, jefe de información de Televisa Querétaro, Lupita Jiménez, la reportera de Exa Querétaro, y Jacqueline Hernández, nuestra jefa de información. A nombre de todo este gran equipo de compañeros y compañeras, gracias. Sigan informándose bien a cualquier hora en todos nuestros servicios informativos y plataformas sociales. Buenas noches.